Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, último activo de la semana, JP Morgan. Vamos a ver, día viernes, ya terminamos la semana, nos quedan, sí, igual dos activos más para el fin de semana, último activo de la semana particularmente, pero nos quedan dos para el día de mañana, pero vamos a terminar con JP Morgan el día de hoy, que es sector obviamente financiero, bancario. Vamos a ver este gran activo de larga data con un track record muy bueno, muy interesante. Acuérdense que esta es mi visión del mercado y particularmente de este activo. Cada cual tiene que hacer su propio análisis antes de invertir. Si no es recomendación ni de compra ni de venta, dejamos el disclaimer. Y sobre todo, bueno, decirles que vamos a ver uno de los activos que al menos desde lo personal, creo que es uno de los activos que hay que monitorear en caso de que uno no tenga este sector. Sí, son dos en realidad los de este sector, son JP Morgan y Goldman Sachs. Yo en lo personal, bueno, elijo Goldman, pero este es el otro. Así que vamos a ver cómo estamos, primero desde el punto de vista técnico y después fundamental con JP Morgan. Y si vemos a JP Morgan, primero desde el punto de vista del análisis técnico, vamos a ver que desde su salida a bolsa, casi en 1980, casi, si no vemos mal, en marzo del año 1980, máximos y mínimos crecientes en el precio. Acá sí que ni siquiera hubo una caída de estas que tienen a veces los activos cuando salen a cotizar, sino que los máximos y mínimos fueron crecientes en el precio. Acá casi volvimos a mínimos en 1980, en 1982, pero fíjense que en 1987 sí le empezó a ir bastante mal hasta que se puso otra vez por arriba de la media de 200 periodos cuando empezó a aparecer ya por el año 1980 ya teníamos una media de 200 ruedas bursátiles en el gráfico para al menos ir siguiendo la tendencia. Estuvo casi del 87 hasta el 92 en una tendencia bajista, pero después sí recuperó su sendero alcista haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio hasta el año 2001, crisis de 2001, caída muy fuerte hasta la zona de los 15,15 y de ahí después una recuperación vertical de este sector que no llegó hasta a romper los 67,33 hasta mucho más adelante. ¿Por qué? Porque también nos agarró la crisis del 2008, estuvo bastante lateral desde el 2009 hasta el año 2012, pero en el 2012, fíjense, máximos y mínimos crecientes en el precio. Rara vez viene a buscar la media de 200 o a testearla en gráfico semanal. Lo hizo una vez en 2016, lo hizo cuando rompió en el 2012, casi a principios del 2013. Y después sí, bueno, casi lo tuvimos en el 2018 visitando la media de 200 periodos y la caída del COVID. Está claro que tuvimos una caída muy fuerte también de este sector, sí, casi como todo el mercado, pero este sector también en particular cayó bastante, de casi un 45%, recuperación que fue muy violenta también. ¿Por qué? Porque de ese 45 que caímos, sí, hasta los 77,18, después tuvimos una subida ni más ni menos de un 116% desde mínimos de marzo, así que una al menos este movimiento que tuvo JP Morgan fue muy bueno. ¿Y en dónde estamos ahora? Bueno, estamos en un periodo bastante interesante, al menos lo que estoy viendo yo y analizando, porque este era un activo que teníamos un doble suelo que se estaba formando después de la caída antes de romper la media de 200. Esta era una zona súper interesante, ¿por qué? Porque después de romper máximos entre mínimos en esta zona que justo encima fue con un gap que dejó volumen comprador, que nos regalaba como decimos, este gap que también nos indicaba que se venía un movimiento alcista en el precio, lo tuvo, ¿sí? Y sobre todo después de romper esta directriz bajista que nos regalaba después de romper también la media de 200, todas señales que desde lo técnico que iban indicando que se podían venir subidas muy fuertes en JP Morgan, que las tuvimos. ¿Y en qué estamos ahora? Estamos en una zona de clara consolidación del precio, ¿sí? Buscando, fíjense, esta lateralidad de casi aproximadamente febrero hasta la fecha, que se mueve en el rango de los $146 y el máximo que dejó en 167,35, y que cuidado porque en caso de romper, si tenemos un doble suelo por ruptura de 161,71 activado hasta la zona de los 175,49, pero cuidado que en caso de romper máximos de toda su historia, activaría inclusive un triple suelo, una triple zona de suelo que por proyección podría llevarnos hasta los 188,41, y la única forma de anular este triple suelo es rompiendo la zona de los $145,53, que es esta zona así de triple toque del precio. Y sobre todo que, bueno, fíjense si no confluye o si el análisis técnico también no es bastante claro a veces, porque está confluyendo con la media de 200 periodos en 147,54, un activo que a mí en lo personal me encanta este sector en caso de que las cosas mejoren y vayan bien desde el punto de vista financiero y bancario.
y que, bueno, soportes, resistencias, la única que dijimos en caso de que se active este triple suelo en los 167.35, 164.08 y soporte el primero clave en la zona de la media 200, 147.54, 145 esta zona, la zona de los 145.87, en la zona de triple suelo, de perder esta zona ya habría un deterioro de corto plazo, y el FIBO 38.2 como segunda zona interesante en 132.93 y esta zona de los 111.89 que es la zona que no debe perder JP Morgan, ni que hablar de ir a cerrar este gap alcista, porque ahí ya habría un deterioro de mediano largo plazo. Y sí, indicadores, fíjense, también ayudándonos porque señales alcistas, ¿sí? MACD en compra por arriba de 0, un RSI saliendo de la zona de 50 en 60, tampoco estamos en zona de sobrecompra. Y decimos lo propio también del estocástico, que estamos saliendo de la zona de sobreventa en compra. Así que muy interesante la parte técnica de JP Morgan. Nos mudamos sí a ver la parte de los fundamentales que, bueno, les voy anticipando, son buenos. Fíjense lo que tiene que ver con la rentabilidad de recursos propios. Acá sí se estima que es bajo, sí, según el programa, pero fíjense que estamos casi en el 20 estimado para que al menos se considere una rentabilidad de recursos propios en este sector. Interesante, pero la industria inclusive estamos por arriba. JP Morgan está arriba del 10%, en 16,7. Lo mismo para la rentabilidad de activos, que la industria marca 1,1, la empresa JP Morgan 1,3, así que dos ratios que yo los veo más positivos que otra cosa. Lo que tiene que ver con la volatilidad, hoy es un activo que se considera un poquito más arriba de la media de su beta, en 1,19 estamos arriba de 1, la industria inclusive marca un 1,37. Y si evaluamos también la parte que tiene relevancia con la valoración desde el punto de vista fundamental, también tenemos un activo que está casi un 15%, 15,8%, todavía infravalorado en 161,18. Debería estar un precio razonable de 191,38. Ojo con esto porque acá sí tenemos una discordancia con la parte técnica. En la parte técnica estamos casi en máximos. Bueno, desde el valor fundamental, inclusive tenemos un aspecto que no es tan positivo, es neutro, pero no es una neutralidad de un 1 o 2%, sino un 15% según estiman los analistas fundamentales. Veremos si esto obviamente le da al menos una proyección un poquito más elevada al precio. Y lo que tiene que ver con este ratio de relación precio-beneficio, también estamos infravalorados porque la empresa marca un 10,5 veces en este ratio, la industria 11 veces y el mercado 17,9, aspecto muy interesante también. La rentabilidad futura capital a 3 años, el ROE futuro que también vemos acá, si nos quedamos no digo a mitad de camino porque estamos arriba de la industria, pero no se espera tampoco un crecimiento tan alto de este sector a 3 años, al menos en la rentabilidad futura de su capital, en 13 veces la industria marca un 10, y la salud financiera, bueno, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá sí vemos que tiene más pasivos que activos de corto plazo, pero bueno, acuérdense que la deuda en este tipo de sectores, bueno, obviamente sirve y mucho. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evaluar son los niveles de activos, los subsidios de préstamos incobrables, pasivos de bajo riesgo, nivel de préstamos, depósitos de bajo riesgo, los préstamos incobrables. Bueno, todo este listado, este checklist, lo pasa JP Morgan. Sí, lo pasa porque es una de las líderes en el sector financiero y bancario, así que aspecto muy positivo al menos de momento, y se supo reestructurar bastante bien después de la caída del COVID. Es pagadora de dividendos de manera también estable para el que le gusten los dividendos, y tiene un management experimentado de 3,8 años para quien maneja este quienes manejan este gran activo, que si bien no tenemos un pronóstico de crecimiento de sus ganancias como lo vemos generalmente en otros activos, bueno, tenemos un activo que podría activar una estructura, al menos de lo técnico, súper interesante de consolidación. Se las dejo, la comparto con ustedes. Todavía no la tiene activada, veremos si le activa las ruedas que vienen. Ojo, atentos quienes no tengan este sector. Yo en lo personal llevo Goldman Sachs, pero díganme ustedes si llevan este activo, si lo piensan incorporar. Tiene CDR, no se olviden. Y bueno, dejen en los comentarios a ver si esta pregunta que les hago, si alguno tiene este activo, si piensa obviamente que incorporarlo, si piensan incorporarlo, y sobre todo si les interesa este tipo de estructura de consolidación y si también lo ven claro como yo en el gráfico. Así que les mando un gran abrazo, gracias por estar día a día con cada uno de los videos que vamos posteando en el canal del grupo, tanto el grupo de Telegram como en YouTube, ¿sí? Así que les mando un gran abrazo, ¿sí? Dejen un like, pues suscríbanse también al canal quien esté viendo por primera vez este video, y bueno, nos encontramos mañana en los últimos 2 videos y el domingo, sí, en la reunión semanal del canal. Así que un gran abrazo para todos, chao.